Bienvenidos a nuestro programa Hablemos de la Biblia. Hoy hablaremos de Manasés, el mayor de los dos hijos de José, habidos con su esposa Asnat, hija de Potifar, su señor, se llamó Manasés. El nombre deriva de una palabra hebrea que significa olvidar, porque fue tal la alegría de José con su nacimiento que aquello le hizo olvidar todas sus penas. Tanto Manasés como su hermano Efraín fueron favorecidos por su abuelo Jacob, que les consideró como hijos y que les dio el mismo rango. Manasés tuvo un hijo único que le dio su concubina aramea, Faquir, como consta en el libro primero de Crónicas, capítulo 7. Faquir, nieto de José, casó a su vez con Macá, y de aquella pareja procedería el pueblo maquinita. De su simiente no derivó la tribu de Manasés, sino de la simiente de los hijos de José, como dijimos. De ellos surgieron dos de las tribus de Israel, tribus también comparadas con los cuernos de un toro en la bendición de Moisés, porque con ellos hiere a los pueblos enemigos, y por la gallardía y valor de sus miembros, como se lee en el libro del Deuteronomio capítulo 33. La tribu de Manasés sirvió en vanguardia cuando los israelitas entraron en Canaán, junto con las tribus de Rubén y Gad. Como recompensa les fueron ofrecidas las tierras al este del río Jordán, para más tarde ocupar las tierras altas y ambas orillas de ese río, una mitad por encima de las tierras de Gad y la otra mitad en la parte norteña de las tierras de Efraín. Moisés mismo fue quien reservó la ciudad de Golán como ciudad refugio, siendo ciudad perteneciente a los hombres de Manasés. Entre los héroes de esta tribu cabe nombrar el juez Gedeón y a Jafet, que tras luchar con los de la tribu de Efraín, los derrotó. Abimelech, hijo de Gedeón, fue proclamado rey de Israel. Manasés, lo mismo que Efraín, sería protegido por el ángel que redimió a Jacob de las guerras de Satán para que se convirtiera en un gran pueblo. En el libro de Génesis se lee capítulo 48, se lee la bendición que los padres judíos pronunciaron sobre la cabeza de sus hijos en víspera de Shabbat y de las grandes fiestas, bendición que tiene que ver con Manasés y su hermano Efraín. El Señor te haga como a Efraín y a Manasés. En el libro de Crónicas, capítulo 7, se lee que Manasés se casó con una concubina siria. En el Talmud Jerusalmí y en el falso Jonatán se afirma que Manasés fue intérprete en la casa de su padre José, cuando José hablaba con sus hermanos, y se señala que tenía una fuerza enorme, fuerza que empleó cuando tuvo que encarcelar a Simeón. Durante la marcha por el desierto, la posición de la tribu de Manasés era junto con las de Efraín y Benjamín, hacia el lado oeste del tabernáculo. Su jefe era Gamaliel, hijo de Pedatzú. El Targum de Jerusalén y el Pseudo-Jonatán dicen que el estandarte de las tres tribus de Raquel mostraban la figura de un muchacho con la inscripción «La nube del Señor se posaba sobre ellos hasta que salieron del campo».
Y el Talmud señala que el estandarte tribal de Manasés durante las jornadas relativas a la entrada en Canaán era una bandera negra con la figura bordada de un unicornio. Entre los 12 espías enviados por Moisés a Canaán, la gente de Manasés estaba representada por Gadai, hijo de Susí. De Manasés se cuenta que promovió leyes relacionadas con el derecho a tener propiedades en Canaán las hijas cuando el padre hubiese muerto sin hijo varón. El caso aludido era el de las hijas del Zlofahad, según se lee en el libro de los Números capítulo 27. La tribu de Manasés era valiente. Sus guerreros Mahir, Jair y Nubá conquistaron las posiciones más difíciles, Argov y las colinas de Gilad. Aunque la tribu de Manasés era numerosa que la de Efraín, nunca se pudo comparar el poder y riqueza con esta. Manasés nunca expulsó de todo a los nativos de las tierras conquistadas, y como sucedió con las tribus de Rubén y Gad, terminó por perder su identidad tras asimilarse a las gentes del lugar, cuya idolatría les contaminó. Los hijos de Manasés no se atuvieron a las leyes del Dios de sus padres, y mezclada su gente con la del pueblo idólatra, desapareció su simiente, quedando perdida en la memoria del pueblo, como sucedería más tarde tras la invasión asiria. Media tribu sería deportada por Tiglat-Pileser a las ciudades de Jabor, Calak, Jará y el río Gozán, donde comenzó su asimilación a los gentiles y donde se perdió su memoria. Pero la historia nunca está acabada. 50 inmigrantes de la tribu Bnei Menashe, situada actualmente en India, aterrizaron ayer en el aeropuerto de Tel Aviv. Los integrantes del grupo serían descendientes de israelitas miembros de la tribu de Menashe, una de las 10 tribus perdidas hace 2700 años. Nos cuenta la Biblia en el segundo libro de Reyes, el cuarto en la Biblia cristiana, capítulo 18, versículo 11. Y el rey de los asirios transportó a los israelitas a la Asiria y los colocó en Jalá y en Jabor, ciudades de la Media junto al río Gozán. Para ilustrar, el abajo relieve muestra un lance de guerra con arqueros y soldados de a pie protegiéndose con sus escudos de cuero. Pertenece al reinado de Ramsés III del siglo XII antes de la era cristiana y describe la toma de una ciudad cananita. En la tradición popular se identifica a Manasés y su tribu con la actividad guerrera. Gracias.